En esta sesión revisaremos las ventajas del almacenamiento en Azure. Supongamos que tienes una aplicación de una tienda en línea y debes pensar dónde vas a guardar la información de los productos y de tus clientes, entre otra información crítica. Debes tener en cuenta la seguridad, copias de seguridad y recuperación de desastres. Además, debes considerar que sea muy simple almacenar tu información en la nube. Las opciones de almacenamiento de datos de Azure son seguras y escalables. Sus características abordan desafíos clave del almacenamiento en la nube y te proporcionan una solución de almacenamiento fiable y duradera. Algunas de las ventajas importantes del almacenamiento de datos de Azure incluyen backup y recuperación automatizados, ya que vas a mitigar el riesgo de perder tus datos y si hay algún fallo o interrupción imprevista. Además, tienes replicación en todo el mundo, ya que puedes tener copias de los datos para protegerlos contra cualquier evento planificado o no planificado, como un mantenimiento programado o errores de hardware. Además, puedes elegir las réplicas de tus datos en varias ubicaciones de todo el mundo. Vas a tener también compatibilidad con análisis de datos para realizar análisis de su consumo. Un punto importante son las capacidades de cifrado. Los datos en Azure se cifran para que sean altamente seguros. También tienes un control estricto sobre quién puede acceder a los datos. Además de esto, una ventaja importante son los tipos de datos en Azure. Azure puede almacenar casi cualquier tipo de dato que necesites. Puedes manejar archivos de video, archivos de texto e incluso archivos binarios grandes como discos duros virtuales. También tienes opciones para datos relacionales y NoSQL. Azure también tiene capacidad de almacenar hasta 32 teras de datos en discos virtuales. Esta capacidad es significativa cuando se almacenan datos pesados como video y simulaciones. Azure brinda niveles de almacenamiento para priorizar el acceso a datos en función de la información que se usa con frecuencia frente a la información que se usa con poca frecuencia. Hay tres tipos de datos principales que Azure Storage está diseñado para soportar. El primero son datos estructurados, es decir, datos que se adhieren a un esquema, por lo que los datos siempre tienen los mismos campos o propiedades. Los datos estructurados se pueden almacenar en una tabla de base de datos con filas y columnas. Se basan en claves para indicar cómo se relaciona una fila de una tabla con los datos de otra fila de otra tabla. Los datos estructurados también se conocen como datos relacionales, ya que el esquema de los datos define la tabla de datos, los campos de la tabla y la relación clara entre los dos. Los datos estructurados son sencillos porque es fácil de introducir, consultar y analizar. Los datos siguen el mismo formato. Algunos ejemplos de datos estructurados son datos de sensores o datos financieros. El siguiente tipo de datos es el semiestructurado. Los datos semiestructurados no encajan perfectamente en tablas, filas y columnas, sino que los datos semiestructurados utilizan etiquetas o claves que organizan y proporcionan una jerarquía para los datos. Los datos semiestructurados se conocen como datos no relacionales o NoSQL. Por último, tenemos los datos no estructurados. Los datos no estructurados abarcan datos que no tienen ninguna estructura designada. Esta falta de estructura también significa que no hay restricciones en los tipos de datos que puedes contener. Por ejemplo, un blob puede contener un documento PDF, una imagen JPG o un archivo JSON. Como tal, los datos no estructurados son cada vez más prominentes a medida que las organizaciones intentan aprovechar nuevas fuentes de datos.